Vamos a hacer la oración que hacemos siempre cuando vamos a iniciar, ¿cierto? ¿Ya la aprendieron? ¿Sí o no? ¿Sí ya la aprendieron? Acuérdese. Bueno, empecemos. Yo lo voy a decir para ustedes, pero ustedes lo van a tomar en mí, en ustedes. ¿Amén? Bueno, colóquense en sus pies. Los niños también, colóquense en sus pies. Entonces, cuando yo diga que el Señor te bendiga, ¿usted qué va a decir? Que el Señor me bendiga. Eso. Entonces vamos así. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Espíritu Santo, quédate con nosotros, en mi casa, en todo lo que hago. Bienvenido eres a Peniel Shur. Amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros. Pueden tomar asiento. Ahora sí, los niños pueden ir a su escuelita dominical con la líder Diana. Eso, vayan despacio, sin correr. Pueden ir a su escuelita dominical donde les van a enseñar de la palabra del Señor. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema David en la cueva de Adulam. ¿Cómo se llama? Ahora coloque su nombre. Adulam. Pero ya no va a decir David, sino que va a colocar su nombre. Cada uno ahí, ¿cómo es? Yo digo Patricia y ustedes dicen su nombre. Patricia en la cueva de Adulam. Bueno, recordemos que a los elefantes adiestrados en la India les ponen grillos punzantes en sus paticas, en sus patas. Después de usarlo mucho tiempo, se los quitan y les ponen una simple, ¿qué? Soga gruesa, la cual con una pequeña fuerza sería hecha a pedazos por un elefante. ¿Es así o no? Pero resulta que ellos siguen creyendo que tienen los punzantes grillos. Por eso, ellos no hacen fuerza, sino que empiezan a obedecer al que los dirige. Jesucristo, el Señor, ha venido para darnos ¿qué? Libertad. Pero el enemigo de nuestras almas, ¿quién es el enemigo? Hace todo lo posible para que el cristiano no se entere de esto. La voluntad de Dios es la libertad y restauración del ser humano. ¿Qué quiere el Señor? Que tú tengas ¿qué? Libertad y que tengamos ¿qué? Restauración. ¿Quiénes son los que no lo ven? El ser humano. Como los elefantes cuando tienen los grillos punzantes. Ellos ya no lo tienen ahí. Pero ellos siguen ¿qué? Creyendo que ahí está. Y a veces en nuestra vida espiritual y en nuestra vida sucede eso. La palabra de Dios nos dice que podemos ignorar las maquinaciones del diablo, quien le hace pensar a muchas personas que su poder es mayor y logra confundirlos y mantenerlos ¿qué? Estancados. No pueden ir más allá porque ya creen que tienes ese estado de vida, pero no es verdad. Amén. Quien nos da libertad, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Cristo. Porque Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el ¿qué? El ungido. Entonces Cristo ha venido para salvar, para sanar, para liberar. Entonces usted va a repetir conmigo. Cristo me ha salvado, me libera, me sana y me lleva de gloria en gloria. Amén.
Pero ¿qué nos sucede a veces? Ya Cristo pagó en la cruz, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que tomar decisiones? Diga yo. Yo tengo que tomar la decisión ¿de qué? De amar a Dios. Recuerden lo que les he estado diciendo, uno no busca de Dios por una necesidad, sino por agradecimiento, por amor. Amén. Entonces la mayoría de las personas buscan es porque quieren algo de Dios. Y apenas se los da, ya no vuelven, ya no se congregan. Ay no, ya me desanimé. Ay no, ya no puedo. No, eso antes debería de animarlo. ¿Para qué? Para que se levante, para que ame, para que crezca, para decirle a la gente, sí se puede con Jesús. Él libera, Él sana, Él cambia, Él transforma. Él te lleva y cambia tu historia, te lleva a otro nivel. Pero ¿qué le sucede a la mayoría de las personas? Se quedan como los elefantes. ¿Cómo les dije que quedaban como los elefantes? Estancados. Esos elefantes vienen y dicen, aquí, yo me imagino que el elefante camina y aún siente las punzadas. ¿A cuántas personas les sucede que llegan a Jesús? Sí, yo ya solté las cargas, yo ya las solté. Pero aunque van a la iglesia, aunque oren, siguen sintiendo el dolor, sigue lo mismo, sigue lo mismo. Y usted dice, pero ¿qué pasa? Yo no puedo ser cristiano, definitivamente no puedo. Y el diablo los engaña con eso y vuelve y los aparta y los lleva ¿a qué? A practicar el pecado. Entonces yo quiero hablarte del día de hoy sobre esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevar a los hijos de Dios al cumplimiento de un plan divino. Tú naciste con un propósito, para un propósito y por un propósito. Tú no naciste porque sí, ay no, no. Hay un plan divino sobre tu vida. La Biblia nos enseña que el rey David huyó y estuvo escondido en la cueva de Adulam. Pero el propósito de Dios era muy grande. Sin embargo, la aflicción de su corazón lo llevó ¿a qué? A esconderse y a aislarse. Vamos a Primera de Samuel. Vamos hoy a trabajar Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo ¿qué? 1. ¿Ya todo lo tiene? Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vamos a mirar cuáles eran las características de la cueva de Adulam. La cueva de Adulam está cerca a Jerusalén. Es de gran tamaño y difícil acceso. Entonces miremos qué es una cueva. Una cueva es una cavidad en el subsuelo causada generalmente por acción del agua. A veces por mano humana. En Israel abundan de esas cuevas y eran usadas como vivienda, un almacén o un sepulcro. Entonces, miremos cómo era una cueva, ¿sí? Adulam es una villa antigua de Israel, ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día, en la actualidad, Adulam determina una región de Israel cerca del valle de Elat y a 3 kilómetros de Soco, el lugar donde se dice que David mató a Goliat. Pero ahora David, ¿qué? Miremos qué pasa con David. David, después de matar ¿a quién? A Goliat, que todos tuvieron temor y solo él, por tener el Espíritu de Dios, él creyó lo del Espíritu de Dios. Él tenía temor, iba y se esconde.
En esta región hay muchas cuevas y se señala una cueva en Wadi Kureitín, como la cueva donde David estuvo. O sea, ya no le dicen Adulán, sino como Kureitín. Es que es difícil de pronunciar. Kureitum. ¿Ya? Para llegar a ella debe irse por un estrecho sendero. ¿Y cómo dice la palabra de Dios que es el camino? ¿Es ancho o es estrecho? Dice que es estrecho. David lo vivió físicamente. Nosotros ahorita ese es nuestro comportamiento y todas las cosas que dejamos de la sociedad que no agradan a Dios, ¿cierto? Esa es la puerta estrecha, ese es el camino estrecho y David estuvo por ese sendero que podía ser defendido con suma facilidad y es una cueva muy grande. Entonces vamos a mirar qué significa Adulam. Ya quedó claro que es una cueva, ¿cierto? Ahora miremos qué es Adulam. Adulam significa lugar de refugio o reposo. ¿Qué significa? Un lugar cerrado. La Biblia nos dice que yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Es decir, que él estaba huyendo, tenía temor. ¿Y qué hizo él? Se metió en la cueva de Adulam, donde entre comillas, ¿qué sentía? Reposo. ¿Sentía qué? Calma. ¿Y a cuántos dicen, ay no, yo no quiero nada con Dios? No, es mejor vivir mi vida así como yo la llevo a mi manera. Y entran en un reposo, en un letargo, y cuando se dan cuenta, están totalmente apartados de Dios y están practicando ¿qué? El pecado. Donde dice la Biblia que él ahí tuvo que comportarse como si estuviera loco, porque a él lo estaban persiguiendo. ¿Y él qué hizo? Él fingió estar ¿qué? Loco, es decir, que lo llevó ¿a qué? A mentir. ¿Qué hace cuando tú entras a la cueva de Adulam? Donde supuestamente va a haber reposo. ¿Vas a qué? A mentir. David fingió estar loco para que no le hicieran nada y no se lo llevaran capturado. Y huye escondiéndose en una cueva y allí reposa temporalmente de la persecución. Él no se levantó a hacer guerra, porque él dice, yo estoy solo. A él se le olvidó que el Dios que estaba con él, cuando cogió con las 3 piedritas y tumbó a Goliat, estaba con él. ¿A cuántas les pasa eso? ¿A cuántas personas que están en un momento de aflicción, en persecución, sienten como que algo está encima, como que ya no puede más, el estrés, agobio? ¿Y usted qué siente? ¿Que Dios no está con quién? Con usted, ¿cierto? Y comienza a tomar ¿qué? Decisiones humanas y entra en un falso reposo, en un falso descanso, y cuando se da cuenta ya no sabe cómo hablarle a Dios. Y dice, prefiero estar así, prefiero estar frío que caliente. Que caliente, porque muchas veces dice, eso es para valientes. No, solo es con un corazón ¿qué? Contrito y humillado. Ya hablamos sobre qué significa contrito y humillado en otra prédica. Cuando David fue allí se sentía traicionado, impotente, cansado, con temor de la muerte. Miremos quiénes más fueron a una cueva en la Biblia. Ante la persecución de Jezabel, Abdías escondió ¿cuántos profetas? Dice la Biblia que 50 profetas en una cueva, y que Elías huyó escondiéndose en una cueva. ¿Sí ven? Después de una gran victoria, una gran batalla, viene el enemigo a atacar y uno se tiende a meterse a la cueva. Pero algunos se meten a la cueva de la desesperación, otros ¿a qué? Al miedo, otros al estrés, otros a la mentira, otros a una cantidad de cosas que coge uno y dice, tenaz, ¿por qué se meten en una cueva? Y vemos aquí a David haciendo lo mismo. El miedo aísla a las personas del plan divino. ¿El miedo qué? Aísla. El miedo hace que usted diga, yo no puedo.
¿A cuánto les ha pasado, cuánto les sucede que usted le da miedo levantarse para hacer un emprendimiento o un proyecto? Levánteme la mano ahí. ¿A cuánto les ha pasado que usted supone? ¿Sabe cuál es la problemática del ser humano? Que el ser humano presupone, no ha hablado con la otra persona y presupone todo lo que ella va a decir. Y cuando usted habla con esa persona, todo se cae, porque no hay nada de lo que usted presupuso. Pero hay otros que presuponen y se las creen. Y cuando va a hablar con la otra persona, no escucha y empieza a alegar y a decir, pero no he escuchado al otro. Y esto era lo que le estaba sucediendo a cada uno de esos profetas o líderes cristianos que llegaron a estar en una cueva, como Elías. Él presupuso una cantidad de cosas que lo iban a matar, que lo iban a destruir, y tuvo que ir Dios a decirle, vea, ¿usted qué hace en esta cueva? Levántese. Pero él no lo escuchó en el soplo apacible. Levántate, Elías, David, no. Él tuvo que escucharlo ¿en dónde? En el estruendo. ¿Fue la única forma? No, eso no dice la Biblia. La Biblia, ¿qué dice? Que cómo lo escuchó. ¿En el soplo qué? Apacible, lo contrario. Y a veces uno cree que es en la forma estrondosa, que Dios se va a mostrar así, que ya se va a ver. No, Señor, ¿es en el qué? En la forma apacible. ¿Y cómo es la única forma apacible? Entrando yo, diga usted, yo, en la presencia de Dios. Solo en ese momento usted puede escuchar en la voz ¿qué? Apacible. Si usted está así, y si usted está angustiado, y si usted está desesperado, ¿va a escuchar a Dios? No lo va a escuchar. ¿En dónde lo va a escuchar? En el sonido apacible. ¿Y qué es el sonido apacible? Cuando tú te postras, cuando tú hablas a solas y le dices, Señor, estoy así, no aguanto esto, pero tú eres mi Dios, que me formó en el vientre de mi madre y permitió que naciera y me ha dado una vida. Necesito que me hables. Amén. Amén. Y David, también vemos aquí a David haciendo lo mismo. El miedo, entonces aprendamos esto, el miedo aísla y aleja a las personas del plan divino. ¿Qué lo aleja? El miedo. La cueva de Adulán fue usada como escondedero por David. David pasaba por un tiempo difícil. ¿Cuántos hemos pasado por un tiempo difícil? Yo creo que todos. Aquí no podemos decir que, uy, no, ángeles. No, todos hemos pasado por un tiempo difícil. Y David escribe en el Salmo 142, versículo 1 y el versículo 6 y 7, con mi voz clamaré a Jehová. ¿Qué hizo él? Clamar. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. ¿Qué pidió? Misericordia. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir ante el Señor. Dice, con mi voz clamaré, es decir, postrar mi corazón, postrar mi vida y clamar. Decirle, Señor, mira cómo me encuentro, no puedo con esto. Si usted ve que no tiene fuerzas. Entonces él vino y clamó. Luego pidió misericordia y luego le dijo, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Y luego viene y dice, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. ¿Qué está diciendo? Saca mi alma de la cárcel. Cuando estamos en la cueva de Adulán, entramos a cárceles, cárceles espirituales, cárceles donde te traen tormento, cárceles donde te trae tristeza, agobio, soledad, miedo, vacíos, incertidumbre. Cuando uno está en esa cueva, viene y pasa toda esta cosa. Y viene y dice, David, para que alabe tu nombre. Es decir, que él no podía alabar al Señor, él estaba clamando, pidiendo misericordia, diciéndole cómo estaba su situación para poder alabarlo. Dice, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio.
Cuando tú estás pasando un proceso, Dios te coloca hombres, mujeres, personas para que te hablen de la palabra, para que oren por ti. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué tiende a la gente? Es que ya me ha pasado. Uno va y ora, uno va y eso, uno va y ministra. Dios viene y le da lo que le da y después no quieren volver porque ya Dios les dio la bendición, entonces Dios les dio la bendición y ya no quieren volver. Entonces, ¿cómo va a ser el estrado postrer? Peor. Y no instantáneo, sino que es un proceso que va cayendo y luego se ve el doble o el triple de cómo estaba. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Perseverancia. Dígale usted ahí al Señor: Señor, necesito perseverar, necesito verte a través de las Escrituras, necesito, Señor, que me hables, así como clamaba David en el Salmo 142, versículo 1 y versículo 6 y 7. Ten misericordia, escucha mi voz, porque necesito alabarte. ¿Y qué es alabar? Poder hablar con Dios, decirle lo grandioso que Él es y lo que Él ha creado. Ay, es que yo no sé adorar. Por ejemplo, yo puedo hoy decirle: hola, Girlesa, estás hermosa. ¿Cómo te queda de bien ese azul? ¿Qué estoy haciendo? ¿La estoy qué? Alabando. ¿Qué es adorar? Decirle lo que Él ha hecho por ti. Entonces ya Girlesa empieza a decirme una respuesta. Dime una respuesta. Hola, Patricia, gracias por esas palabras tan hermosas. Eso. Entonces ahí empieza uno a decirle, ¿cierto? Uno empieza a adorar, uno empieza a decirle: Señor, gracias porque me das vida, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias. Viene la gratitud, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa y el enemigo qué le pone al ser humano? La quejabanza. ¿Y qué es la quejabanza? Por todo se queja, nada es bueno, nadie me quiere, todos me odian. Qué horrible caminar por aquí, qué jartera, esta piedra me cayó. No, yo soy de malas, Pablo de malas, le llegó todo. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Cristo, porque está en la cueva de Adulán, porque no ha salido de esa cueva de la desesperación, de la soledad, del miedo, del temor, de la incredulidad, de la falta de fe. Amén. El alma de David estaba en la cárcel. El término hebreo de cárcel es herrero, prisión. Era la cárcel de la aflicción. Y esto no le permitía alabar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que no te permite alabar a Dios? Comencemos. ¿Qué? Comienzan a decirme. La amargura, ¿qué más? El dolor, ¿qué más? La tristeza, ¿qué más? El odio, ¿qué más? ¿La qué? La autosuficiencia, la envidia, todas las obras de la carne. Gálatas 5, 16 al 22. Las obras, el fruto del Espíritu y las obras de ¿qué? De la carne. Y todo lo que tenga que ver con lo humano que no glorifique a Dios, empieza a ser una obra humana de la carne, donde nosotros no podemos sentir ni ver al Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Él es nuestro mejor amigo y compañero. La cueva de Adulán fue usada como escondedero por David. Eso ya lo acabé de decir. Entonces miremos qué personas que llegaron a la cueva de Adulán. ¿Qué personas llegaron? Primero, la familia, ¿cierto? Primera de Samuel 22:1, el que acabamos de leer. Yéndose luego David de ahí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Seguramente los hermanos y la familia de David pasaban también por tiempos ¿qué? Difíciles, porque cuando lo empiezan a perseguir a uno, ¿a quién empiezan a tocar? Pues a lo que uno más quiere, a lo que uno más ama, empieza a llegarle, ¿cierto? Pues su hijo era perseguido, considerado traidor, conspirador de una rebelión contra el rey Saúl. Y ellos tal vez eran señalados, amenazados y estaban ¿en qué? En peligro.
Pero también quienes llegaron a donde David y llegaron a esa cueva. Muchos afligidos. Vamos a 1 Samuel, el versículo 2. Estamos 1 Samuel 22, ¿qué? Vamos a ver el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La cueva de Adulán se convierte en escondedero o reposo de muchos. ¿Pero eran personas llenas del Espíritu? No, ¿cierto que no? ¿Y qué le pasa cuando uno normalmente tiende a apartarse de Dios? ¿Quiénes le llegan? Todos los que no quieren nada con Dios, dicen yo no creo, yo soy ateo, a mí me encanta tomar, la rumba, la sexualidad, pasiones desordenadas, las vulgaridades, la mentira, se tratan horrible. Haga de cuenta que todo eso le llegó a David en esa cueva tan horrible. Y miremos qué significa el término de afligidos. El término hebreo masot, que además significa opresión, angustia de la guerra, persona oprimida. ¿Quiénes son los afligidos? Los que entran a masot. Y de repeso entra a la cueva. ¿Y cómo estaba en esa cueva? Con opresión, angustia, no hacía guerra, era una persona oprimida. ¿Y qué es lo que quiere Dios en esta mañana? Todos los que me están viendo por las plataformas digitales y ustedes que están aquí, que tú seas libre. ¿Libre de qué? De la opresión, ¿de qué más? De la angustia, ¿de qué más? Y de todo lo que te está, ¿qué? Afligiendo. Pero había otro grupo de personas, endeudados. El término endeudados en hebreo es nashat, que además significa apremiado por un préstamo, haber prestado a interés, usura. Hay personas que tienen ese problema de usura, y más los que tienen muchas veces negocios, quieren ganar más de lo que es. Eso se llama ¿qué? Usura. Usted tiene que tener cuidado en no caer en eso. O si usted presta un dinero, dice la Biblia que no con qué, no con intereses. ¿Y qué hace el ser humano? Eso quiere sacarle la lengua al que le prestó y ganar todo por intereses, y por eso roban propiedades, le roban a uno todo porque uno está pagando y dice no, son intereses. Son personas que tienen problema de usura y por eso siempre van a verse como supuestamente con dineros, pero van a estar endeudados. Le va a perseguir la ruina, la miseria, la pobreza. Ay, no, pero es que él se ve que tiene mucho dinero. Sí, pero esperemos que el tiempo y la vida, porque la Biblia lo dice. Amén. Amargados de espíritu. El término amargados de espíritu viene en mar. Mar. El mar, como cuando uno dice, ay, vamos al mar. Mar. Que además significa amargura. Acuérdese que Mara significa ¿qué? Amargo, amargura, furioso, colérico, cruel. Pero varios de ellos vivieron una transformación. ¿Qué les pasó a toda esa gente que llegó de David? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron una qué? Transformación. Porque David empezó a clamar. David empezó a decirle, no puedo con esto. Necesito que tengas misericordia de mí porque tengo que alabarte. No puedo ni alabarte. Pero varios de ellos vivieron esa transformación y se convirtieron en los valientes de David, quienes acabaron de matar a los gigantes después de Goliat. Siempre que uno pasa por un proceso, y usted puede entrar en la cueva de Adulán, pasar por todo, pero si usted toma la decisión, repita conmigo, decisión de alabar, de buscar, de permitir que Dios venga y haga una transformación, ¿en dónde? En el pensamiento, en el corazón, en su comportamiento, con su voluntad. Dios viene y transforma como vino y transformó a todos estos hombres. Amén.
Estrategia para salir de la cueva de Adulán. ¿Cómo hago? ¿Yo cómo hago para salir de aquí? Primero, con la adoración e intercesión. ¿Qué es la adoración? ¿Se acuerdan? Santiago, ¿cómo estás? Te queda hermosa esa camisa. ¿Y Santiago cómo me va a responder? Muchas gracias. Pero así nomás. A ver por acá, Lady, ¿cómo estás de hermosa? Se te ve esa blusa de ese color verde manzano hermoso. ¿Tú qué me vas a decir? Empieza la adoración, ¿sí ves? Así empieza el Señor. Cuando tú comienzas a adorar y empiezas a decirle esas palabras al Señor, pues Él te empieza a sacar. Entonces la adoración se centra en Dios mismo. Y David invoca y clama al Señor en adoración. Cuando tú estés en opresión, en tristeza, en angustia, en temor, ¿qué tienes que hacer? Adorar. Es muy importante no mirar solo la dificultad, sino levantar los ojos y el corazón a Dios en adoración. Allí escribió David el Salmo 57. En ese proceso de la cueva, en ese momento que él estaba viviendo, él escribió el Salmo 57 y expresa su decisión de adorar y alabar ¿a quién? A Dios. Entonces miremos el Salmo 57, 1 y versículo del 7 al 11. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo primero que uno tiene que pedir? Misericordia. Porque en ti he confiado. Es decir, que yo tengo que creer, yo tengo que tener ¿qué? Fe. Y no dice que solo Él, sino que dice mi alma. ¿Y qué hay en el alma? Pensamientos, sentimientos, la voluntad, todo lo que yo soy. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Dónde usted se tiene que refugiar? En la presencia del Señor. No irse para hacer cantidad de prácticas y pecar, escuchar música contraria de alabar a Dios. Pero ¿qué hace la gente? Se aparta y ¿qué es lo primero que el enemigo le pone? Colocar esa música cortavenas, pues. Y empieza a gritar y a gritar. Y empiezan a refugiarse en eso. Y luego ya se ven ¿qué? Tomando. Empiezan a refugiarse en eso. Después, ¿en qué? En el área sexual, empiezan a todas sus pasiones desordenadas. Y empieza un proceso donde empieza a practicar toda clase de pecado. ¿Sí ve? Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Mire lo que dice ese salmo. Cantaré y trovaré salmos. ¿Qué dice? Cantaré y trovaré salmos. Y uno a veces que pone a cantar, ¿usted qué pone a cantar cuando usted está con desespero, enojado, peleando, triste, con soledad? ¿Qué pone usted? ¿Usted pone alabanzas o pone música extraña? Yo le digo música extraña, aunque hay una bonita, romántica, pero eso va a edificar en ese momento mi espíritu, me va a ayudar a salir del proceso. Hay otros que ponen a música... Y si está turbado y que no puede, ¿cómo me va a colocar? Pues así, no puedo con esto, no puedo. Entonces mire que el mismo Salmo nos dice que ¿qué debemos de hacer? Cantar y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, dice. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré dentro de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Sobre qué? Toda la tierra. Entonces cuando usted esté en un proceso así, ¿qué tiene que hacer? Ir colocar alabanzas, adorar al Señor.
Entonces tu espíritu va a hacer que eso y el Señor te va a venir y te va a calmar. Y a medida que empiezas a leer la palabra te empieza a dar soluciones. O si no, con la persona que te va guiando espiritualmente va a tener una palabra pasible para tu vida. Amén. Otro, dependencia de Dios. Primera de Samuel 22, vamos a ver el versículo 3 y 4. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron en él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Mire que David viene y dice: por favor, ayúdeme con mi familia hasta que yo sepa Dios qué va a hacer de mí. O sea que yo qué tengo que hacer. Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Qué es lo que quieres con mi trabajo? ¿Qué es lo que quieres con mi familia? ¿Qué es lo que quieres con este negocio que tengo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero a veces uno toma decisiones uno a la ligera y luego se arrepiente. Y después viene otra vez las cosas y vuelve. Entonces David dice: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esto expresa dependencia de Dios. ¿Qué demuestra? Dependencia de Dios. ¿Usted tiene que depender de usted mismo? No. ¿De quién tiene usted que depender? De Dios. ¿Usted tiene que depender de la pastora? No. ¿De quién tiene que depender? De Dios. Sometiéndose a su soberanía. No lo hace con enojo ni con murmuración. David no va enojado por lo que le está pasando, ni está diciéndole: Señor, por tu culpa, mira. No. Él va como sin enojo ante el Señor, entendiendo que lo necesita. Él desea conocer la voluntad de Dios en aquel momento específico de su vida. ¿Cuántos necesitan una respuesta específica para su vida en este tiempo? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Apartarme, ir a practicar cosas que no tienen nada que ver con Dios? No. Tengo que meterme al contrario más con Dios. ¿Y cuál es el engaño del diablo? Ay, no, como yo hice esto, ay, no, entonces yo no busco. No, al contrario, porque Dios no vino a los que están sanos, sino a los que están enfermos, a los que necesitan, dice la palabra de Dios. Amén. El otro, obediencia. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Salir de la cueva de Adulán y entrar a la tierra de Judá, ¿qué significa? Aunque para algunos esa cueva era un lugar fuerte que servía de refugio, protección y escondedero, eso no era el lugar que Dios quería para David. Y por eso él debe darle la espalda a la cueva que servía de refugio, a la aflicción, a esa vida escondida y apocada. ¿Tú a qué le tienes que dar la espalda? A la tristeza, a la soledad, a la aflicción. ¿A qué le tienes que dar la espalda? A esa cueva. ¿Y entrar a dónde? A la tierra prometida. Repita conmigo: Dios tiene una tierra prometida para mi vida, para mi familia. Amén. Entonces, cuando usted viene y cree eso, este significativo es recordar que Judá, ¿qué significa? Alabanza, agradecer, ¿qué más? Celebrar. Si ustedes ven, nosotros tenemos a Judá. Este león representa ¿a quién? A Judá. Porque nosotros, ¿cómo queremos estar? Llenos de la presencia del Señor, agradecer, celebrar, que hayan milagros y prodigios, que Dios liberte al cautivo, que pueda levantar y restaurar al que no puede seguir adelante.
Todos los que estamos aquí somos necesitados de Dios, desde su pastora en adelante. Amén. Entonces cambia el lamento, ¿por qué? Por alabanza. Sal de la aflicción y avanza hacia lo nuevo de Dios. Dios nos quiere libres, Dios quiere que seamos libres. A eso vino Jesús, a traer ¿qué? Libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos. A veces una persona entra en una cueva de aflicción, de angustia, de depresión, de miedo, de rechazo, de religión, pero Cristo es nuestro libertador. Acércate a Él y con su poder Él hará su obra. No es en tus fuerzas, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. Todo lo que tú estés viviendo, por lo que estés pasando, con tus fuerzas nunca vas a poder. Al contrario, va a venir un problema tras otro. Pero cuando tú en tu corazón permites que el Espíritu de Dios sea llenándote, ahí vas a ser libre, vas a ser lleno de Él. Amén. A veces una persona cuando pasa por todo esto, lo primero que tiene que decirle es: hoy vengo a acercarme a ti, Señor, y con tu poder haz una obra en mí. Repite conmigo: Señor, hoy me acerco a ti, con tu poder haz una obra en mí. Amén. Recuerda que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la voluntad del Señor es que nosotros seamos, ¿qué? Prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Acuérdese en lo que yo decía hace 8 días, que el Dios de nosotros era ¿qué? ¿Era por una sola cosa? No, que hacía una sanidad ¿qué? Integral en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y la Biblia dice que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Por eso debemos tener nuestra mirada en Jesús todo el tiempo. A veces no, sino como todo el tiempo. La palabra de Dios nos dice en la epístola de Hebreos 12:2, que nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es algo que debemos hacer en todo momento, en todos los tiempos, buenos, malos o difíciles. No le hablemos de malos, sino difíciles. Lo mejor es mirar al Señor Jesús y así no dejaremos de avanzar hacia el propósito del Señor para nuestra vida. Mira a Jesús en todo tiempo, en los días buenos y en los no tan buenos. Podemos recordar en este momento lo que sucedió. El pueblo de Israel, cuando caminaba por el desierto hacia la tierra prometida, ¿sí se acuerdan en esa lectura? El pueblo de Israel, en ellos hubo una gran ausencia de adoración a Dios. Y más bien hubo abundante ¿qué? Murmuración y queja continua. Hay poder en las palabras que salen de nuestra boca. Coja de la lengua. Coja de la lengua, en serio, así vea. Este musculito tan chiquitico, este que usted está tocando, su lengua hace que haya palabras de poder, pero de vida o de muerte. Esta lengua tan chiquitica hace que sus palabras se hagan realidad. Entonces, si usted habla mal, ¿qué va a llegar? Mal. En la neurolingüística, en la parte de psicología, le dicen el arte de hablar bien. Pero en la Biblia ya lo decía antes. Decía, todo lo que salga de tu boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y todo lo que hables, ¿eso qué? Será. O sea que si usted habla mal, se enojó. Sí, yo no sé qué, y dice unas barbaridades, todo eso le llega. Haga de cuenta que usted armó eslabones y nudos. Y los nudos son fáciles de desatar. Cuando uno hace un nudo es fácil. O si hay una cadena, es fácil quitar los eslabones. ¿Cierto que no?
Haga de cuenta que cuando usted habla mal, eso es lo que usted hace en el mundo espiritual. Y después dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no entiendo, lloro. Ve que usted se le olvidó cómo habló. Se le olvidó que usted levantó actas de maldición. Decretó cosas contra su vida. Hay gente que no cree en lo que se decreta, pero la Biblia dice, lo que usted diga, eso será. Las palabras tuyas tienen poder de autoridad. Entonces, todo lo que usted diga, tiene que empezar ahorita usted a decir, uy, sí, yo he hablado mal. Entonces tiene que empezar ahorita que oremos a decir, perdóname, Señor, por todas las barbaridades que yo he dicho, que después me arrepiento, pero me olvido y no desato nada de eso. Ni oro, ni le digo, Señor, perdóname. Y por eso es que después, con el tiempo, no pelecha, no crece, no llegan las cosas. Amén. Y también hay una actitud incorrecta. El camino por el desierto fue más duro y difícil para el pueblo de Israel y extenso. La queja en la boca del ser humano hace más difícil y complicado cualquier camino. Mirar a Jesús es lo correcto. Mira lo que les estoy diciendo. El camino más complicado es la queja, porque usted nunca va a ver algo bueno. La palabra de Dios nos dice en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 5, que los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino del desierto y habló el pueblo contra el Señor y contra su siervo Moisés diciendo, ¿para qué nos hicieron salir o subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios le proveyó pan, le proveyó la carne, les proveyó agua, pero ellos no veían eso. Ellos volteaban a mirar hacia atrás deseando Egipto. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces estamos buscando de Dios? No nos llegan las cosas inmediatamente porque tú tienes que estar preparado para recibir las cosas. Si tu corazón y tú no estás preparado, no te llegan las cosas. Dios tiene que trabajar en ti. ¿Y qué pasa? Empiezan a mirar hacia atrás. Empiezan a decir no y empiezan a desear su pasado. Y uno tiene que soltar el pasado, darle la espalda a la cueva ¿de qué? De Adulam. Este suceso nos permite ver que la murmuración y queja ante el camino trazado por Dios y ante su provisión, situación que nos recuerda que debemos de empeñarnos a evitar ¿qué? La murmuración y la queja, ya que es la adoración la que produce la obra de Dios. ¿Qué produce la adoración? La obra de Dios a favor nuestro y nos permite ver las cosas con los ojos de la fe. Diga fe. Amén. Este suceso hace que cada día yo pueda mirarme y decir, yo estoy en esta cueva. Yo quiero que usted en este momento cierre sus ojos un momentico y mire cómo es su vida. Usted y Dios sabe lo que usted hace. Usted está en la cueva de Adulam, conforme a lo que estamos hablando. Usted ha entrado a esa cueva en la queja, en la aflicción. Usted ha entrado en esa queja de desesperación, de estrés. Usted ha estado en esa queja donde murmura, donde usted se cree la última Coca-Cola del desierto y todos los otros son malos, en vez de tener misericordia y orarle al Señor. Usted se fija cómo está el otro y lo que le ha llegado al otro y a usted no le ha llegado y usted se enoja. ¿En qué clase de cueva tú estás en este momento? La queja y la murmuración promueven la acción de la muerte. Acuérdese siempre de eso. Cuando usted vaya a hacer eso, ¿qué trae? Muerte. ¿Qué trae? Ruina. ¿Qué trae? Enfermedad. Ya que la vida o la muerte están en poder de la lengua. Y si usted ha murmurado, y si usted ha hablado de alguien, de cualquier persona, pero también de una persona que le está sirviendo, que está con usted, que le ama,
recuerde que está trayendo muerte, muerte para esa relación, muerte espiritual, muerte para todo. Como ellos hablaron, así cosecharon. Si nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, ¿qué pasó? Ese pueblo no entró. ¿Quiénes entraron? Los niños que crecieron de ese tiempo y entraron ¿con quién? Con Josué. ¿Y cómo fue Josué? Josué fue fiel, Josué perseveró, Josué se guardó. Mientras Moisés estaba ya en la presencia de Dios, ¿qué hizo el resto del pueblo? Hicieron un becerro, estaban haciendo de todo, pero Josué estaba ahí pendiente. Y cuando baja Moisés, ¿qué pasó? Se enojó. ¿Y qué hizo? Pues tiró las tablas. El problema de Moisés era el temperamento. Y él tuvo que volver a subir. ¿Y qué produjo eso? Que ese pueblo no entrara a la tierra prometida, sino que llegó, ¿qué? Muerte. Murieron por el desierto. Esta actitud no les permitió entrar en la tierra prometida. La murmuración pone en evidencia la incredulidad y rebelión del corazón humano. ¿Qué trae eso? Rebelión. Porque cada persona que quiere hacer las cosas como a su manera. Por eso lo mejor es depositar nuestro corazón en Cristo. La fe en Dios te sostendrá. ¿Qué te va a sostener? La fe ante el desaliento y la adversidad. La fe te fortalece ¿para qué? Para superar los obstáculos del camino. Y como conclusión, debemos destacar la frase que en el pasaje de la Biblia de hoy nos dice: se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué le pasó al pueblo? Se desanimó. Otras traducciones de la Biblia dicen, por ejemplo, en el camino se impacientaron. ¿Ustedes se impacientan fácilmente? Como que usted lleva como marcado algo y si no le sale, usted se impacienta. El pueblo estaba fastidiado a causa del viaje. Expresiones que nos muestran a un pueblo que no confiaba en el Señor, que los guiaba a la tierra de la bendición, y eso generó desánimo, la impaciencia y el juicio de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer todos nosotros cada vez que entremos en un proceso, en un desierto y estemos en circunstancias que no sabemos qué hacer? Bendecir y adorar ¿a quién? A Dios. En los tiempos difíciles, evidencia la fe del corazón humano. La fe en Dios nos ayuda a perseverar, a descansar en Él, y podemos avanzar con mucha expectativa. Pues lo mejor de Dios viene cuando confiamos en sus promesas. ¿Y el confiar qué es? Creer. Y cuando decimos poner nuestro futuro en las manos del Señor. Amén. Así que tú debes trabajar ¿en qué? Diga, en la fe, en mi fe. Porque fácilmente dudo, fácilmente desfallezco, fácilmente paso por muchas cosas. Tú que me estás viendo, escuchando por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración. Levanta ahí tus manos o cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Cámbiame, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. Hoy apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.